Oye, Javier, noticias que hemos escuchado estos días y que nos han sorprendido mucho. Estamos viendo imágenes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante los últimos días, casi todos los días en los informativos, alijos, detenciones, narcolanchas en la Costa del Sol. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo... ¿Qué está pasando? Está claro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando en tiempos de pandemia todas estas detenciones que tienen que ver con el narcotráfico, en definitiva? Bueno, yo, en primer lugar, diría que una noticia que leí hace pocos días, y es que, ya no recuerdo si se hablaba de Andalucía o de España, yo creo que es Andalucía, nos calificaban como la zona de cultivo de cannabis más importante de Europa y abastecedora de Europa. Ya no solamente somos una zona de paso, de entrada de la droga, exactamente, que puede venir de África o de América. Antes era Marruecos, que desde Marruecos traían para acá el hachís, pero es que ahora nosotros nos hemos convertido en zona de cultivo, productores de droga a nivel de Europa, toda zona de Andalucía, de Granada, de Almería, con los invernaderos y todo esto. Y, claro, son zonas donde es fácilmente ocultable una duda, plantación, por ejemplo, de marihuana, ¿no? Hombre, lo hemos visto hace unos días, porque es que son muchas las noticias, hace unos días creo que en la Axarquía, en una plantación de mangos, en medio, pues ahí habían colado, eso si no entras con un dron, con un helicóptero, ahí no lo ve nadie, claro. Y de pepinos, yo estoy llevando un asunto que había varios invernaderos, en uno había, bueno, todos estaban llenos de marihuana, y en uno de ellos había pepinos y marihuana. Claro. Había una extraña mezcla. Una mezcla poco explosiva. O sea, que nos estamos convirtiendo en productores. Nos estamos convirtiendo en productores y luego además, al hilo de la pregunta que tú me hacías, ¿por qué? Yo lo tengo razonablemente claro. Es decir, los cultivos no vienen de la pandemia. Ya, claro. Los cultivos no vienen de la pandemia, vienen de antes. Claro. Hay gente que piensa que el dinero fácil viene fácil y que a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Claro, cuando tú planteas el hecho de decir, oye, voy a cambiar el cultivo de pepino, como estamos diciendo antes, claro, por el cultivo de droga, ¿no? Del cultivo de marihuana, claro, piensas que a ti no te va a tocar. Pero normalmente este tipo de cuestiones al final terminan muy, muy mal. Y digo muy, muy mal porque dentro del Código Penal existe el tipo básico de tráfico de drogas, pero existe el tipo agravado. Y el tipo agravado es cuando se habla de notoria importancia. Claro, si tú tienes una nave o un invernadero de, ¿qué te digo yo?, 200, 300 metros cuadrados destinados al cultivo de marihuana, pues al final te van a meter notoria importancia y te vas a ir a los tipos penales de 6 a 9 años de prisión. Entonces estamos hablando de cuestiones muy, muy graves. Claro. Eso sería en cuanto al que tiene una plantación. Pero, ¿qué está ocurriendo? Claro, ¿por qué durante esta época de pandemia nos estamos encontrando con tantas detenciones que tienen que ver con el trapicheo, con el narcotráfico? El menudeo, incluso con el transporte de droga. Pues básicamente porque hay mucha gente que lo necesita para comer. De la pobreza. De la pobreza. La necesidad, la gente está traficando. Se mete a transportar vehículos, se mete a cargar o descargar lanchas, se mete a lo que se tenga que meter para poder llevar pan a su casa. Pero claro, con el inconveniente de que al final son pocos los que se escapan, claro, y son muchos los que son detenidos y terminan con su hueso en prisión. Claro. Noticias de estos días que tienen que ver con, como siempre, con la zona más de la bahía de Algeciras, etcétera. Pero repito, noticias de estos días, gente de Rincón de la Victoria, de Benajarafe, de Almayate, viendo narcolanchas pasando casi entre los bañistas. Sí. Esto ha pasado la semana pasada. Sin duda, sí. Nosotros en las últimas 2-3 semanas hemos recibido un número importante de casos en el despacho relacionados con el tráfico de drogas. Relacionados con el cultivo, en temas de invernadero, relacionados con el tráfico, relacionados con lanchas, relacionados... Es decir, un verdadero boom en asuntos relacionados con el tráfico de drogas. Una de las noticias, una detención con 150 kilos creo que de marihuana, de hachís. ¿A qué se enfrenta una persona que es detenida con esta cantidad de droga? Pues mira, la primera calificación, siempre la calificación jurídica corresponde al juez, ¿vale? Pero cuando se instruyen diligencias por parte de la policía, la primera calificación o la primera designación, por decirlo de alguna manera, la hace la policía
y normalmente suelen meter banda organizada, delincuencia organizada, suelen meter delito contra la salud pública, pero claro, en el caso de 150 kilos de hachís, en el caso de plantaciones ya es notoria importancia. Claro, no, Entonces, no estamos hablando... Ahí ya, por mucho que tú trates de argumentar, mire usted, yo tengo cierta adicción, es el primer delito, todo esto, no, es que mire usted, es que la notoria importancia, lo mínimo que te pueden colocar son 3 años. Para empezar, y solo por ese. Solo por ese, después métele banda organizada. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, nos enfrentamos a cuestiones muy serias, porque la policía trabaja mucho y bien. Y claro, son cuestiones que se dilatan en el tiempo porque la policía interviene teléfonos, porque la policía hace reconocimiento, porque hace vigilancia, entonces es muy difícil, Pero además también te digo una cosa, y es que últimamente estamos viendo en el despacho muchos asuntos de que la policía a lo mejor anda por la Axarquía, anda por Almería y tal, y claro, las plantaciones de marihuana tienen una cosa y es que cantan a lo lejos. Por más que tú la tengas tapada, la marihuana tiene un olor muy fuerte y muy característico. Y nos ha pasado de entradas y registros en invernaderos sin haber previamente la policía efectuado un seguimiento de quién entra o no entra, no, simplemente van patrullando el Seprona por el campo y le viene una tufará a marihuana, y es que allí hay un invernadero cargadito de pepinos y de marihuana. Que no huele a bichuela. No. Ni a tomate, que el tomate en huerta tiene un olor fuerte, pero sí. No, es marihuana. No es lo mismo. Oye, aquí como título de la sección hemos puesto crisis económica y proliferación de delitos contra la salud pública y estafas. ¿A qué os referís con esto de estafas? Bueno, es que también estamos viendo mucho tema de estafas en Internet. Claro, ahora, como consecuencia del tema de la pandemia, hemos visto cómo hemos aprendido o hemos desarrollado más, si cabe, el tema de comprar por Internet todo tipo de artículos, ¿vale? Nosotros hemos detectado muchas estafas en este sentido, pequeñas estafas, y también temas de inversiones. Mucho tema de inversión, de gente que le prometen unas inversiones absolutamente maravillosas, con unos rendimientos absolutamente espectaculares, pero es que, en fin, quiero decirte, cuando uno ve este tipo de cuestiones, tiene a uno que encendérsele las alertas. Claro, que nadie regala duros a pesetas. O sea, para que se consuma el delito de estafa, lo primero que se exige al supuesto estafado es que despliegue la diligencia de un buen padre de familia. Y esto significa, jurídicamente hablando, hombre, que tenga un poquito de perspicacia. Y me ha llegado a llamar una señora que me ha dado mucha pena, me llamó en la pandemia 3 o 4 veces, porque le habían estafado nada más y nada menos que 138.000 euros en diferentes golpes. Jole. No, es que a mí me prometían que mi dinero, yo le entregaba mi dinero, ellos invertían, pero mi dinero estaba siempre a salvo. Vamos, señora, pero ¿eso quién se lo cree? Claro. Claro, este tipo de delito, lo que está ocurriendo es que estas estafas se están haciendo fuera del territorio nacional. Entonces, el problema que tienes es cómo los pillas. Claro. Porque todavía si es en Europa, más o menos sí que puedes, pero normalmente los que hacen este tipo de trampas... Sí, que tienen el servidor en... Vete tú a saber, fuera, en Barbados... Barbados, entonces ya ejemplo. Lo tienes todo perdido. Claro. Pues vamos a recomendar, como siempre, que el dicho popular, que nadie regala duros a pesetas, que si ven algo que parece oro, seguramente que no sea oro, y que nadie... en fin, y en caso de caer, por supuesto, acudir rápidamente a un experto, un abogado... Sin duda. Bueno, en cualquier caso, tanto Policía Nacional como la Guardia Civil tienen brigadas de delitos tecnológicos que funcionan fantásticamente bien. Yo normalmente lo que les suelo decir en estos casos a estas personas es que formulen denuncia ante la Brigada de Delitos Tecnológicos y cuando sea que puedan encontrar al pillo y admitan a tramitar la denuncia y le den el correspondiente traslado para personarse en las actuaciones, se pongan en contacto con nosotros. Pero normalmente no salen las cosas bien. Pues hoy hemos querido hablar de todo ello, y es que desde hace semanas, cuando vemos las noticias de 101 Televisión, todos los días hay una noticia que tiene que ver con el tráfico de drogas, con el trapicheo, repito, con narcolanchas en Málaga, con detenciones, con cultivos, y hemos dicho, vamos a hablar con los abogados de esto porque es un tema. Así que, como siempre, Javier Rincón, Rimber Abogados, muchísimas gracias.